Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos, ¿quién lo iba a decir?, en el último domingo del mes de mayo. Cuarentena, encierro, todo ya está a un lado. Ahora toca pensar en lo que Dios ha hecho durante todo ese periodo y empezar a aplicarlo en mi vida. ¿Qué era necesario? ¿Otra vez volver al trabajo y olvidarme de Dios otra vez? O más bien volver al trabajo y poner a Dios en primer lugar. Veremos. Siempre hay una manera de hacer las cosas. Y de eso se trata esta prédica de hoy. Porque hacer lo correcto de manera equivocada es como decir, el fin justifica los medios. Muchas organizaciones e individuos lo han usado como su filosofía de vida. ¿Cuántas veces has hecho vos planes, has planteado proyectos y han fracasado? ¿Cuántas cosas no salieron como planeaste? ¿Y cuántas cosas tomaron un rumbo distinto al que pensaste? No es que quiero hacerte recordar lo que ha pasado en tu vida, sino simplemente estamos haciendo una referencia de que eso es algo muy habitual en todos nosotros. Pues esto pasó también en la vida del rey David. Tenía buenas intenciones, un buen propósito, un buen plan. Pero las cosas no salieron como pensó. Pero, ¿qué habría pasado? ¿Dónde estaba el error? Pues, simple, hizo lo correcto. ¿Qué era lo correcto? Llevar el arca a Jerusalén. Perfecto. ¿Para qué? Para que exista una comunión perfecta del pueblo de Dios con Dios. Para tener a Dios otra vez en medio de su pueblo. Pero no lo hizo de la manera correcta. Es decir, utilizó lo que nosotros solemos utilizar siempre. Cuando nos proponemos hacer algo bueno, hay algo bueno que quieres hacer en tu vida, de acuerdo, y dices, el Señor me lo va a bendecir. El problema está en que utilizas un camino distinto del que Él ha planteado, una forma diferente de hacerlo. De repente hasta tu manera de ver las cosas, de plantearla, y la sinceridad de tu corazón probablemente sean el estorbo para que las cosas no salgan como deberían ser. David quería trasladar el arca de Dios a Jerusalén, y lo que era un proyecto de bendición terminó con un hombre muerto. Uno de sus mejores hombres murió por tocar el arca de Dios. David se sintió lleno de pesar y estaba triste en su corazón, lleno de temor, lleno de dudas, y renunció a su plan inicial. Quizás esta mañana sientas lo mismo que David. Las cosas no salen como planeaste. Imagínate, tenías de repente algo para emprender y te agarró la cuarentena. No sé, estabas esperando que se cumpla algún plazo y de pronto se ha prolongado 2 meses. ¿Quién sabe? Tuviste un sueño increíble de tener un matrimonio perfecto. Y van pasando los años y se está convirtiendo en una pesadilla. Y dijiste, bien, ahora quisiera que el negocio que hemos instalado, pues produzca ganancias como debe ser, por lo menos justifique el hecho de haber puesto un negocio, pero está produciendo pérdidas. Y lo que es peor, como ha sucedido en muchos casos,
Tal vez dejaste un trabajo anterior que no te parecía malo, pero que te movía a querer ansiar algo mejor, pero no resultó como esperabas. Es una frustración, pero en el fondo de tu corazón lo niegas y te resistes a aceptar la realidad con enojo y decepción. El día viernes vimos un tema súper interesante y les hago notar esto para abrir su interés en las reuniones de la iglesia. Estuvimos hablando de los impacientes y de los irritables, que son hermanos gemelos, como dijo el título, amigos por siempre. Y entonces eso es lo que se te viene a ti, en tu interior, porque estabas en una cosa y la dejaste y ahora parece que está peor. Pero entonces te cuesta reconocer que tomaste el camino equivocado al querer hacer lo correcto. Llegas a pensar que Dios está ahí de repente para trabarte todos tus planes, para decirte no a todo. Y no sabes qué es lo que quiere. Ya no sabes qué hacer. O sentarte a esperar, o levantarte y actuar. Y si lo hago eso y si me va otra vez como a David. Si eres un hijo de Dios, no puedes vivir con ese sentimiento en el corazón. Y debes hacer lo mismo que David. La pregunta común es, ¿qué tengo que hacer como cristiano cuando las cosas no me salen como pensaba? La respuesta está en la palabra de Dios, en la historia de David que hemos oído en la lectura bíblica. Todo empieza con un buen plan. Dice 2 de Samuel, capítulo 6, versos 1 al 7. David volvió a reunir a todos los escogidos de Jerusalén, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Si te diría, ¿cuál fue el día más importante de la vida de David? ¿Cuál escogerías? Tal vez cuando Samuel fue y buscó entre sus hermanos, lo encontró a David, que casi todos lo estaban dando por despreciado, y lo ungió con aceite. O de repente cuando mató a Goliat tomando simplemente 5 piedras, una honda, y con toda la fe y la fuerza del Señor se acercó delante de él y lo increpó por lo que estaba haciéndole al pueblo de Dios y por lo que estaba blasfemando el nombre de Dios. ¿O será que
ese día importante podrías pensar que es cuando escapó de Saúl. Saúl lo andaba buscando, lo quería matar. Es más, un día le lanzó su propia lanza y casi lo clava contra la pared. Y él escapó. Ese día sería el más importante, o tal vez cuando murió Saúl y David se coronó rey y estuvo ya en el trono. O tal vez tú piensas que cuando su hijo Salomón fue ungido como rey. Bien, dos eventos resaltan en la vida de David. El día que llevó el arca de Dios a Jerusalén y cuando quiso construir casa para Dios. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. El arca del pacto era la presencia de Dios entre su pueblo. Dios dio instrucciones para transportarlo, pero David no las siguió. Hizo caso, que se dice, omiso desde el principio. Claro, había un antecedente previo. Resulta que los filisteos habían atacado, habían vencido a Israel y se llevaron de trofeo el arca. Y lo transportaron en un carro, viejo pero carro. Y no les pasó nada a los filisteos. Ellos transportaron nomás el arca como si nada, pero cuando los israelitas quisieron hacer lo mismo, a pesar de que pusieron un carro nuevo, no les fue bien. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué hay de diferente? Bien, hay una razón. Los inconversos, los filisteos, eran ignorantes. Ignorantes en el sentido de que no conocían las instrucciones de Dios. Entonces, para ellos llevarla sobre una mula a brazo fuerte o en un carro, como lo hicieron, pues era lo mismo. Tal vez tú de repente en algún momento te has llegado a preguntar, ¿por qué a algunas personas del mundo las cosas les salen bien? Y bueno, a mí no me está yendo tan bien. O veo que muchos cristianos siguen fracasando en sus cosas, en sus planes. Bueno, esta es la explicación. Ellos no conocen las cosas de Dios. Los del mundo no conocen. En el juicio dice que sí van a tener que dar cuenta de lo que hicieron y dejaron de hacer. Pero ellos no conocen las cosas de Dios. Por lo tanto, no puedes tú, cristiano, esperar que ellos actúen exactamente igual que tú. Pero el pueblo de Dios sabía de esto. El rey David conocía las instrucciones. Entonces sí hay una carga ahí. Que la luz del conocimiento, el hecho de que tú sepas lo que dice la palabra de Dios, te da responsabilidades. Claramente Santiago, en el capítulo 4, verso 17 de su carta, dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. David reconoció que hizo las cosas a su manera y no como Dios manda. Por eso no pudo llevar el arca. ¿Estaba bien llevar el arca? Claro, por supuesto. El asunto era cómo. Y es que nosotros tenemos un claro reflejo de lo que dice Santiago en el capítulo 4, versos 13 al 16. Nosotros nos reflejamos en que deseamos hacer nuestras cosas, nuestros planes, y queremos que el Señor los bendiga. Vamos ahora, dice Santiago 4, 13 al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año,
y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué hizo David? Se jactó en su soberbia. Él se creyó que estaba bien. No, pero Dios dice: de acuerdo, pero yo también tengo una buena razón para hacer lo que quiero hacer. Quiso hacer la voluntad de Dios, que era llevar el arca y que esté en medio del pueblo. Pero fue a su manera, no según lo que Dios dice. ¿Estaba mal llevar el arca? No. Estaba llevar mal cómo lo hizo. Se parece un poco, mi hermano, mi hermana, a la manera en que haces algunas cosas tú. David llevó el arca de forma diferente a la indicada. Y lo peor es que sabía cómo tenía que hacerlo. Te pongo un ejemplo. Dios quiere que se difunda hoy el Evangelio. Tú sabes eso. Y sabes que eres tú el que tienes que hacerlo. Así es que no digas: el Evangelio se va a difundir, y entonces le dejas la tarea al pastor. O a esos evangelistas que tienen tiempo libre, ellos que hagan. Dios es claro en sus mandatos, y David lo sabía. En cuanto al Evangelio, dice: vayan y hagan. No dice: algunos que vayan y algunos elegidos que lo hagan. Si tú lees eso, te está nombrando. Números 4:15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Clarito, David se equivocó. Y tuvo dificultades, por supuesto. El pueblo de Dios hoy está en problemas, porque se equivoca, sabe lo que quiere, lo que tiene que hacer. Lo quiere hacer, pero utiliza sus propios métodos. Quiere hacer lo bueno, pero lo quiere hacer a su manera. Tal vez tú tienes un buen plan, algo que le va a dar gloria a Dios, algo que va a honrar su santo nombre, algo que te va a dar oportunidad a ti de prosperar, para bien. Pero estás evitando hacer las cosas a la manera de Dios. Y entonces pasan cosas raras. Miren esta. Cuando los bueyes iban, dice, por la parcela de Nacón, es decir, por ese pedazo de terreno que tenía Nacón, tropezaron, dice la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado? Justo el trigo lo habían reunido en un lugar, el trigo. Pero mucha cascarilla que desprende de ese trigo recién cosechado estaba desparramada, pero era mucha esa cascarilla. Y entonces, ¿qué pasó? Que los bueyes empezaron a tropezar. Y lógicamente sacudieron el carro en el que estaba el arca. ¿Tú piensas que fue casualidad? ¿Tú crees que no debió haber pasado primero el carro barrendero para limpiar el camino por donde debería ir el arca? ¿Tú crees que alguien tomó consideración de que los bueyes se van a tropezar porque hay mucha cascarilla? Usa
en un breve momento, en un instante, decidió ignorar la orden de Dios y hacer lo que a él le pareció correcto. Quiero decirte algo, hermano, hermana, incluso esas decisiones así que las tomas de un momento a otro, instantáneamente, de pronto tienen importancia para Dios. David quería que el pueblo tuviera la presencia de Jehová, y Jehová se presentó en la parcela de Nacón. Pero no fue como todos querían. Y Dios cumplió su palabra. ¿Qué dijo? Nadie debe tocar, porque si alguien toca, de cierto, morirá. Y entonces hirió al que lo hizo. Dice la palabra de Dios, no es simplemente un criterio mío, que actuó con temeridad. Y fue más que reflejo o instinto. Tal vez tuvieran que, no, es que se asustó y quiso ir a agarrar. El arca había estado en la casa de su padre. Él sabía lo que era. Él tenía claro concepto de qué estaban llevando. Y se equivocó. Dios lo hirió porque se equivocó. Pensó que no importa quién o cómo se cargue el arca. Pensó que Dios no iba a poder cuidar el arca, que los bueyes estaban tambaleando y que era necesario que él ayudara a Dios. No, tal vez llegó a pensar que el suelo, si llegaba a caerse al suelo el arca, su mano era más santa que el suelo de Nacón. No hizo diferencia entre el arca y cualquier otra cosa. ¿Cuántos no hacen diferencia entre las cosas de Dios y las cosas del mundo? Su intención fue buena, pero fue insensible hacia lo sagrado del arca. Dense cuenta que hasta los levitas se lo tenían prohibido tocar. Ahora, claro, en nuestro contexto y analizando las cosas, podría ser que alguien en este momento podría estar pensando y diría, pero no fue mucho castigo para una falla tan pequeña. Finalmente quiso hacer lo bueno. No quería que se caiga el arca y se desportille. Hermano, la desobediencia a la palabra de Dios es lo que provoca el juicio divino. Él es el que juzga. Por eso, yo quisiera en esta mañana que la historia de Usa te lleve a pensar en tus actividades, en tus actitudes y en tus acciones. Esas que consideras buenas, pero que si las pones delante de la santidad de Dios, no lo son tanto. No son tan buenas. ¿Cómo controlas esos tus impulsos que parecen ser correctos a primera vista? Tal vez una mirada molesta. Tal vez una palabra expresada de pronto. Tal vez un enojo santo quieres ponerle tú. Pero cuando analizas todo eso, te das cuenta que no está conforme a la voluntad de un Dios santo. Tal vez sea un buen momento para una autoconfrontación. Que tú mismo te veas a ti, como dijimos en la reunión de los varones y de las mujeres, de cuerpo entero, en un espejo en el que estás tú y tú, delante, y enfrentes tu realidad, y digas, ¿cómo estoy delante de la santidad de Dios? Lo que hago, lo que pienso, lo que digo, en las formas en las que reacciono. El segundo punto es que revises dónde estuvo el error. Estamos viendo la historia de David. En 2
Samuel 6, del 8 al 12. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez-Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa de la arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Hizo bien David en temer al Señor. No es miedo, es respeto, es tomar en serio las normas que Dios ha establecido. Es considerar que Dios es Dios eterno. Dice el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Muchos que deberían reconocer hoy esta realidad dicen: pero es que Dios es amor y te ama. Es cierto, Dios es amor y te ama. Pero si vives en pecado y le das la espalda, estás perdido. No hay ninguna salida humana para eso. En el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús son claras. Juan 14, 6, Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una verdad inobjetable. Nadie puede hacer lo correcto, que es ir hacia Dios, por el camino equivocado, es decir, por los méritos humanos, por las obras de la caridad, o peor aún, por medio de una religión. David sufrió por Usa. No entendía por qué su buena intención no fue suficiente. Pero debe quedar claro que la maldición no vino del corazón de Dios, sino de la desobediencia del hombre. Dios se interesa por tus intenciones, conoce tu corazón, pero se interesa tanto igual que por tus acciones. Conoce tus intenciones. Por eso mira bien lo que estás haciendo. Él conoce ya el resultado final. Tú no. Confía en hacer la voluntad de Dios. Llevó el arca a casa de Obed-Edom Geteo, dice el relato. Era un levita de la familia de Coat, es decir, de la tribu de Leví. Todo como debería ser. Y eso fue para preparar el transporte y cuidar del arca exactamente como Dios manda. ¿Quién debería estar vigilando esa arca? Sino un levita. Entonces sí, la palabra de Dios fue obedecida. La santidad de Dios fue respetada y llegó la bendición. Dios quería que el arca fuera de beneficio para Israel y no de perjuicio. El arca fue custodiada hasta ver si Dios le dejaría a David llevarla a Jerusalén. Esto le dio tiempo a emplear la forma correcta de transportar el arca. En otras palabras, recordar lo que Dios había dicho hace tiempo, que ya lo sabía y que no lo había aplicado. ¿Quién sabe? El Señor te ha dado esta cuarentena, 2 meses, para que pienses lo que estás haciendo, para que razones acerca de tu comportamiento.
Quién sabe, le estás dedicando demasiado tiempo y esfuerzo a algo que te parece que es bueno, pero que lo estás haciendo de manera equivocada. Quién sabe, has tenido el tiempo suficiente para entender, escuchar, hasta puedo poner dentro de los argumentos que hayas leído en la palabra de Dios. Lo que estás haciendo está bien, pero hazlo de la manera correcta. Dios bendijo la casa de Obed-Edom como una señal que ahora sí podían mover el arca. David se entristeció porque no salió su plan como quería. Pero qué bueno, no se quedó deprimido. Cambió su actitud y llevó el arca como debió hacerlo desde el principio. Cuando las cosas no salen como piensas, no asumas algo que es muy común en todos. No busques culpables. Cuando las cosas no marchan como tú estabas planteándolas, no busques excusas. No digas, mi cónyuge, él tiene la culpa, siempre es una traba, y yo no sé hasta cuándo. Mis padres que no me entienden, no me comprenden y son de otra generación. O mis jefes. No se ponen en mi lugar, o mis empleados que jamás toman parte de la empresa. O el pastor, siempre es el fusible. Alguien hizo mal. Nadie hizo mal. Nadie. Excepto tú. Hay algo que tienes que analizar. Hay situaciones que no puedes cambiar. Tal vez no pudiste pagar tus deudas atrasadas, aunque querías hacerlo. Finalmente no pudiste vender esa casa pese a que has intentado todo. Quién sabe, tu negocio está mal a pesar de que le pusiste todo tu esfuerzo. No sabes qué hacer. ¿No has pensado que quizá Dios no va a cambiar tu situación, sino que cambiará tu actitud hacia la vida? Que no quiere cambiar tu exterior, sino que quiere transformar tu interior. Hay partes de ti que sí debes cambiar. Tal vez sirves a la iglesia cuando tienes ganas. Hoy me conviene, sí, le puedo otorgar mi tiempo a la iglesia. ¿Oras cuando quieres? ¿Cuando necesitas? ¿O como llevaron en un tiempo de las células? Estás empezando a crear un hábito de orar en la madrugada y en la noche antes de dormir. Lo primero y lo último que vas a hacer en el día es orar. Es un hábito que puedes generar. Tal vez estás siendo parte de los estudios de la semana, pero solamente si se acomodan a tu tiempo. ¿Cuántas cosas buenas haces, pero de la manera equivocada? Ayudas hasta que te cansas. Aconsejas mientras te hacen caso. Opinas de la obra de Dios en ti, de lo que Él está haciendo contigo, mientras crees que no te van a juzgar. Apoyas a los recién convertidos si es que son fieles y constantes. Y como eso, muchas cosas. Una querida hermana me contó que en una de las reuniones escuchó un comentario y ella tenía el testimonio perfecto y me confesó y me dijo, me he callado porque tenía miedo a ofender a alguien que estaba en la reunión. Le privaste de una bendición. Probablemente sea una ofensa, probablemente esté mal interpretado. Pero el momento que razone y escuche la voz de Dios a través de ese pequeño mensaje tuyo, pues recibirá
la palabra correcta, aun cuando la persona no sea la indicada. Por eso en nuestras reuniones de la semana, en la de los varones, en la de las mujeres, en los estudios, en las células, lo que necesitamos todos de ti es que hables cosas que son de beneficio para el resto. No nos traigas esos conceptos, esas frases clichés, que todos las conocemos. Todos sabemos, por lo menos todos los cristianos, ya manejamos un lenguaje cristiano. Y sabemos, explícanos a todos lo que Dios ha hecho en tu vida a través de ese concepto. Por ejemplo, morir a ti mismo. Explícanos en palabras sencillas cómo ha sido en tu vida. Y no nos digas léxico raro. Háblanos de cosas que realmente influyen en nuestra vida. Haz lo bueno de la manera correcta. No utilices ese léxico cliché, porque eso es hacer lo bueno de la manera incorrecta. Probablemente Dios te pregunte esta mañana, analizando todo hasta este momento, y a pesar de todo, ¿me sigues amando? A pesar de lo mal que van las cosas en tu vida, ¿me sigues creyendo? Y a pesar que tus planes se hicieron trizas, ¿me sigues adorando? Si las cosas no salen como pensabas, es porque Dios quiere que aceptes y digas: a pesar de todo, mi Dios, mi Señor, mi Rey, te sigo amando. Y lo seguiré haciendo. El apóstol Pablo escribió una hermosa expresión en 2 de Corintios 4, versos 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es tiempo, mi hermano, mi hermana, de reconocer tu verdadera condición delante de Dios y alabar su santo nombre por su misericordia. El punto 3 es tiempo de hacer lo correcto. Segunda de Samuel 6, 13 al 18. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. La danza de David era una danza de adoración. Expresaba su alegría ante Dios. Es más agradable ver gente disfrutando de la presencia de Dios y alegrándose con ella que a esas personas religiosas que acuden al templo por tradición. De todo corazón, espero que esta mañana las razones por las que estés y por la que esté todo el pueblo de Dios reunido no sea por necesidad ni contra su propia voluntad. Peor,
que no sea porque no hay otra cosa que hacer. Esos rostros serios que se ven en las reuniones de la iglesia no expresan el júbilo de un corazón agradecido a Dios. Y no es bueno que algunos le ofrezcan un sacrificio con desgano o como para cumplir una obligación. Vean que en 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 8, Pablo nos dice con mucha claridad: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mis hermanos, este pasaje no solo habla de la ofrenda, está perfectamente mencionando algo muy importante. Habla de tu actitud. No habla de montos, no habla de cifras, no habla de recompensas, habla de la respuesta tuya al amor de Dios. Debes entrar en su presencia con alegría, con regocijo. David entró con júbilo y lo expresó a la manera de su pueblo. Y si te das cuenta, el relato dice que estaba vestido con un traje sencillo, no el traje del rey. Y presentó un sacrificio agradable a su Señor. El holocausto que David ofreció habla de la persona de Cristo. Las ofrendas de paz y reconciliación del buey y el carnero engordado hablan de la paz lograda por la sangre que Cristo derramó en la cruz. La alegría de David estaba basada en 3 razones. 1, por fin podía llevar el arca al lugar de adoración a Dios. 2, fue perdonado por Dios a pesar de su gravísimo error. Y 3, tiene una segunda oportunidad para hacer lo bueno de manera correcta. El Señor Jesús nos dejó un mensaje muy claro después de un par de parábolas. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es la misma alegría del que se arrepiente la que sentía David. La misma alegría que ahora sucede. 1, por fin el pecador está en contacto íntimo con su Señor, porque se ha arrepentido. 2, ha sido perdonado a pesar de su vida pecaminosa y de estar apartado de la presencia de Dios. Y 3, Jesús restauró esa relación para que pueda hacer lo bueno, pero de la manera correcta. ¿Estás dispuesto a reconciliarte con Dios cada vez que haces lo bueno, pero de la manera equivocada? ¿Eres capaz de reconocer que te equivocaste y deseas hacerlo bien esta vez? Fue una demostración de la maravillosa relación entre Dios y David. Más allá de la muerte de Usa y la danza de David, lo importante en la lección de hoy es ese reto espiritual que Dios tiene para ti. ¿En qué estado se encuentra tu relación con el Señor? Y yo también debo hacerme la misma pregunta cada día. Esta mañana le di gracias a mi Dios.
por haberme concedido ver la luz de un nuevo día. Le di gracias por perdonarme todos mis pecados y por tener la alegría de vivir una relación de armonía con el Señor. Porque cada día me da una nueva oportunidad de reconciliarme con Él. Y le dije que le amaba con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. David tenía una relación íntima con Dios y estaba feliz de poder servirle. Qué diferente es la forma de disfrutar de la vida cuando tienes la alegría y la paz que da el Señor. A Mical, la esposa de David, no le pareció bien la exuberante danza, porque pensaba que no era digno del rey de Israel expresar sus emociones delante de Dios de esa manera. Yo creo que, como se dice muy vulgarmente, en la viña del Señor hay personas buenas que censuran a esos hijos de Dios que se entregan a la adoración con toda su alma, con todas sus fuerzas, y les llama excéntricos, fanáticos, y desde la ventana de su superioridad los desprecian. Pero es peor todavía, y es muy lamentable que esa crítica haga su efecto, y muchos cristianos deciden ser menos obedientes, menos activos, y prefieren complacer al mundo antes que servir a Dios. Cuando algo falla en tu vida, cuando te has equivocado otra vez, vuelve a ver los planes de Dios y encuentra por ti mismo lo que estás haciendo mal. Es hora de cambiar y empezar a hacer las cosas buenas de la manera correcta. Que el Señor abra tus ojos espirituales para que te analices a ti mismo y tengas una buena autoconfrontación. Es el tiempo de aprovechar todo este encierro, toda esta cuarentena, para saber qué es lo que Dios ha estado haciendo y para qué te ha preparado. No puedes salir mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, como van a salir todos, al tropel y por el gusto de hacerlo, por la necesidad de hacerlo y porque tienen un futuro incierto. Tú tienes que salir si tienes que salir. Tú tienes que salir a hacer lo que hay que hacer y hacerlo. Ojalá que sea lo bueno. Hacerlo de la manera correcta, como Jesús te lo plantea. Vamos a orar. Señor amado, gracias te doy en esta mañana del último domingo del mes de mayo, para agradecerte, Señor, por tus grandes bendiciones hasta el día de hoy. Nos has sostenido, Señor, en el momento más difícil de nuestra vida. Nos has sacado del pozo cenagoso del pecado cuando más necesidad teníamos de ti. Nos has hecho vivir de la forma que tú nos has planteado y nosotros hemos sido rebeldes, Señor, por eso te pedimos perdón. Tal vez, quién sabe, hasta ahora hemos seguido haciendo las cosas buenas, queriendo obedecerte, pero haciéndolas a nuestro modo, a la forma en la que a nosotros nos parecía correcto o cómodo. Cambia nuestro corazón, Señor. Haz que sea más sensible a tu palabra. Haz que sea más sensible a tu voluntad. Haz que disfrutemos cada momento de esta vida, no importa la situación en la que nos encontremos. Oramos por todos aquellos enfermos, por aquellos que están delicados en una situación económica difícil. Oramos por todos aquellos que tienen grandes dificultades en este momento. Oramos
porque Dios obre en la vida de cada uno de sus hijos para que podamos hacer lo bueno sin volver a equivocarnos. Que nos planteemos nuestros objetivos en base a lo que dice la voluntad de Dios, recordando que la palabra de Dios nos dice que nuestros planes son conocidos por Él y que nosotros no conocemos los planes de Dios, pero que son, dice, según Él, planes de bendición y no de maldición para nosotros. Por eso puedes aferrarte hoy tú a esa promesa. Yo sé los planes que tengo para ti, que son hermosos planes. Haz caso a lo que Dios dice. Y que esta semana, mi Dios amado, tú nos bendigas de manera absoluta y que podamos disfrutar, amado Señor, de todo lo que tú nos plantees en esta dura vida que nos toca vivir en este mundo. Te agradecemos, Señor, encomendando nuestras vidas a empezar un nuevo mes, el mes de junio, con muchas ganas de hacer para ti lo que corresponde. Y que seas tú quien nos guíe en todo nuestro andar. Nos encomendamos, nosotros y nuestras familias, a servirte. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.